Vale, pues grabando. Está pensando. Ya, ahora sí. Ya estás grabando. Sí, Muy bien. muy bien. Bueno, pues buenas tardes desde Chile. Buenas Aquí mañanas. es la 1:30. Y bien, José Millán, hoy ya el tema de hoy es un poco así como que viene, ¿no? Viene al momento, que es un poco tocar el tema un poco de lo que va a ser la reinvención laboral o la adaptación de las circunstancias que estamos teniendo. Y nada, me presento, yo soy Miriam Rico, astróloga, llevo muy poquito tiempo, tengo que decirlo, que vengo del mundo del funcionariado, de profesora. Y bueno, y tengo el placer de compartir aquí con el gran José Millán, que ahora mismo está súper ocupadísimo, que está saliendo en muchísimos vídeos. Y nada, muchas gracias, José Millán. Y, Gracias a ti, Miriam. y nada, vamos a ver si podemos como, ¿no? Un poco, esta entrevista un poco como a mí me gustaría como aportar un poco de luz con esta extraordinaria herramienta que tenemos que es la astrología y para todas aquellas personas que andan un poco como, bueno, como qué voy a hacer ahora o qué posibilidades, qué oportunidades se abren a nivel sobre todo laboral. Y bueno, la astrología sí que es verdad que nos puede como guiar bastante, ¿no? Yo te quería preguntar si, bueno, si ahora, por ejemplo, las consultas que estás teniendo vienen un poco buscando, ¿no? Como esta línea, ¿no? Sí, es cierto que, claro, estos últimos meses, mucha gente, yo he notado, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que me iba a consultar que cancela, porque dice, no, es que ya no puedo. O sea, esa es la primera señal dura, fuerte de que algo está pasando, por supuesto, ¿no? Pero luego la gente, las personas con las que departo, sí, todas me comentan, muchos han perdido su empleo o lo van a perder, mucha gente. Y me dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Exactamente. De hecho, casi la mitad de las personas con las que hablo últimamente o han perdido su empleo o están en grave riesgo de perderlo en los próximos meses, ¿no? Y no es una fantasía, creo que muchos lo van a perder. Entonces, bueno, esto del reinventarse está muy de moda, ¿no? Pero claro, pues, ¿por dónde empiezo a reinventarme? Y ahí tenemos yo tengo muchas consultas en general siempre sobre gente que dice, bueno, ¿qué puedo hacer en la vida? ¿Cuál es? Estuvo muy de moda, ¿no? Lo de la misión de vida, el propósito de El vida. propósito. El propósito, ese es un gran mito del New Age, ¿no? El propósito de vida. Y claro, y la gente me dice, bueno, ¿y dónde se ve eso en la carta natal? Digo, claro, es que estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Tenemos la casa 2, la casa 6, la casa 10. Pero esas no nos hablan del propósito de nuestro propósito vital. Si quieres saber cuál es tu propósito, es el sol. Tienes que ir a ver tu sol. Y ahí donde esté tu sol, por signo, por casa, por aspectos, por progresiones, por tránsitos, es donde va a estar, porque el sol es el impulso, la necesidad de vivir una vida con significado, que nuestra vida signifique algo, al menos a nosotros, que no sea vacía, que no sea vacía, porque el Sol lo llena todo. Si te das cuenta que el Sol llena todo el sistema solar con su campo magnético, con su campo gravitacional, con su luz, lo llena todo, ¿no? Entonces, nuestro Sol quiere llenar nuestras vidas. Entonces, ahí está la primera clave. Lo que uno quiere hacer, lo que uno, digamos, da sentido, da propósito a la vida es el Sol. Ahora bien, claro, su casa 2 nos va a revelar cómo organiza ese toma y daca
con el mundo material, cómo doy, cómo materializo yo cosas y cómo el mundo me ayuda a materializarme a mí mismo. La casa 2 es la casa de la substancia material, en contraposición a la 8, que es la substancia inmaterial. Entonces, pero claro, tú puedes decir, uy, mi casa 2 no mola, no me gusta nada. Una casa 2, imagínate, yo soy Piscis y mi casa 2 está en Capricornio. Qué mal rollo, ¿no? Una casa 2 en Capricornio, que me va a exigir asumir responsabilidades, escalar el escalafón poco a poco para ir entrando en la dinámica de doy y recibo, de doy y recibo. Eh, claro, yo ahí lo único que les puedo decir es que no solamente es eso, sino que imagínate si tienes la casa 2 en Capricornio, pues vas a tener la casa 10 en Virgo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, la casa 10 en Virgo, o el medio cielo en Virgo, de algún modo lo que te está diciendo es que lo que el mundo espera de ti, la posición en la que el mundo te está esperando para que tú hagas algo, es una posición virginiana. Entonces, dile esto a un Piscis, dile esto a un Piscis. Es decir, que va a tener que hacer un trabajo, digamos, de cara al mundo que esté basado en entender cómo funciona el mundo como sistema, en el control del detalle, en la importancia de la minucia. Todo esto va a decir, no, yo tampoco quiero estar ahí, ¿no? Entonces, pero yo al final lo que acabo diciendo a mis consultantes es que una cosa es lo que uno piense que es su propósito vital, que eso es su sol, y que por supuesto tiene que cumplirlo, no puede olvidarse su sol. Pero si tú tienes la casa 10 en Virgo, lo que el mundo tiene para ti es eso. Trabajar de ingeniero de mantenimiento o de jefe de una sala de máquinas, o una cosa virginiana. Sí. Vas a tener una cosa virginiana. Entonces tú vas a tener que ingeniártelas para vivir tu sol pisciano en toda tu carta natal y te vas a tener que dar cuenta pues que vas a ganar tu dinero de una forma capricorniana, en un trabajo, en una profesión virginiana y en un trabajo taurino, finalmente. Y esto puede resultar muy discouraging, muy descorazonador, pero la vida es así, la vida es así. Entonces yo les digo, porque claro, si tú quieres buscar trabajo de Piscis, ser un artista, claro, por ejemplo, alguien con Piscis en la casa cuarta, con el sol en Piscis en la casa cuarta, hoy a mí me encantaría el interiorismo, por ejemplo, la decoración de interiores, ¿no? Y yo les digo, pues muy bien, decora el interior de tu casa, la de tus padres, la de tus amigos, hazlo como un hobby, hazlo, decora tu oficina, que tu oficina a lo mejor está en un despacho de un ministerio, bueno, decora tu oficina, pero si tratas de hacer de eso la manera de ganarte la vida o la manera de desarrollarte profesionalmente, Claro, pues no, pues no. aquí ya cambia la circunstancia. Bueno, a mí ahora me viene así a la mente que las últimas consultantes que he tenido, que han sido mujeres de aquí de Chile, sí que es verdad que cuando miras el sol, a no ser que la persona, claro, esté más descentrada, pues sí que digamos que está acorde con su sol a lo que se dedican, la profesión. El tema aquí es, claro, hay como muchos grados, ¿no? de vivir ese sol, ¿no? La manera en que se materializa, pues puede ser una vibración muy baja o una vibración como muy alta. Y claro, no, el filtro, yo hago un poco como pasarlo por el filtro del sol, de lo que hacen, y lo que hace, vale, pasa por este filtro, por la casa, por los aspectos que tiene el sol, pero después, claro, hay niveles.
¿no? Conforme, sí que tiene que ver también, ¿no?, con las etapas de la vida, pero hay muchos niveles de cómo se está viviendo ese propósito. Y supongo que a lo largo de la vida, ¿no?, la persona va pasando por diferentes etapas, y más cuando tienes, por ejemplo, un Plutón ahí bastante importante, que te vas como transformando, no te queda otra, es una necesidad imperiosa el ir transformándote y reinventándote. Entonces, sí que es verdad que me han consultado el decir, bueno, esto que estoy haciendo sí es acorde, pero ¿se puede dar otra vuelta de tuerca? ¿Me puedo como reinventar en algo que realmente me satisface más o me llena más? Siempre hay como muchos niveles, ¿no? Eso se ve cuando se hace la carta, ¿no? A veces damos ejemplos de algo concreto, pero es que es completamente, es una energía, no se puede como limitar. A mí me gusta mucho hacer ejemplos, pero claro, aquí no se puede limitar. Entonces, yo lo que estoy pensando, por ejemplo, una persona ahora joven que, no sé, que termina su carrera y que qué posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades se le abren ahora mismo a una persona que, por ejemplo, ha terminado una carrera, incluso que ha hecho un máster, y ahora mismo es como, hay una saturación de toda la titulitis, hay una saturación, por ejemplo, yo pienso mucho yo soy un pueblo de Alicante, y hubo una época en la que todos éramos funcionarios, optábamos a ser o funcionarios del ayuntamiento o profesores, ¿vale? Y entonces es como la creatividad aquí era nula, no había, o sea, habían esas dos opciones, con lo cual yo ahora me replanteo el que, bueno, pues todo el sistema funcionariado que va a empezar como a tener muchas menos condiciones, muchas menos ventajas, a ir poco a poco bajando los sueldos. ¿Qué hacemos aquí, ¿no? Este gran lastre de personal que hay, por ejemplo, en mi pueblo, un pueblo de 5.000, ahora hay 8.000 habitantes, 700 personas viven directamente del ayuntamiento. Es Sí, insostenible. sí, sí, pero es muy común de los países latinos, en América Latina, en España, en Italia, en Grecia, los países latinos mediterráneos es terrible, porque el sistema político ha ido creando un sistema clientelar extendido que consiste en dar empleo a todos los amantes, amigos, familiares, etcétera. Y al final acaban teniendo millones de personas colocadas de una forma parasitaria, de hecho, ¿no? Entonces, y de hecho todo esto, efectivamente, tienes mucha razón, ¿no?, cuando dices, esto va a empezar a ir mucho peor, claro. Ahora mismo date cuenta que estamos pasando de un paradigma capricorniano de tierra, porque las últimas posiciones Júpiter-Saturno han sido, durante los últimos 200 años, han sido de tierra, entonces han sido acumulativas, de acumular bienes, crear barreras, Capricornio, fronteras, y hacer que funcione de algún modo la acumulación taurina de capital, ¿no? Bien, ahora lo que estamos viviendo, y de hecho es algo que justo acabo de comentar en mi vídeo esta semana, o sea, el paradigma que estamos viviendo, el cambio de paradigma que estamos viviendo, que es Saturno, Júpiter, Plutón, Saturno, Júpiter, Plutón, ¿qué significa esto? ¿Cómo traducimos esto al castellano? Pues Plutón es, si no cambias radicalmente, no sobrevives. Este es el mensaje de Plutón. Plutón te viene a decir colapso, hundimiento, final, putrefacción, corrupción, hundimiento, una palabra, y para que surja algo nuevo, ¿no? Bien, y justo pues, coincide ahí con el amigo Júpiter y con el amigo Saturno. ¿Qué representan Júpiter y Saturno? El sistema socioeconómico, es el sistema social, económico, político también, pero sobre todo social y económico. De hecho, el ciclo Júpiter-Plutón de 20 años, los primeros 10 años son de crecimiento, de expansión, los últimos 10 de retracción, de contracción, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Al final estamos, por eso es un momento tan crítico, porque estamos viendo muchos finales de ciclo al mismo tiempo. Entonces, el Capricornio, que es la administración, entre otras cosas, está colapsando.
¿Y a quién va a pillar debajo? Pues como en la escena de David y Goliat, ¿no? De Sansón, cuando Sansón amarran a las columnas del templo y cae el templo, y el templo se hunde sobre los filisteos, ¿no? El templo, que es el Estado, va a caer, y ¿sobre quién va a caer? Sobre todos estos funcionarios, esta legión de enchufados, que son millones, no tienes más que pasearte por la administración y ver redundancias. Bueno, ya ves, a nivel de las administraciones en España tenemos 4 o 5 cuerpos de policía diferentes. Podríamos tener uno como en Francia, como en el Reino Unido, como en Alemania. No, tenemos 4 cuerpos de policía, ¿no? 7 niveles de administración. Todo esto, lógicamente, ahora cuando estalle la burbuja de la deuda pública y privada, todo esto va a empezar a caer. ¿Y cómo va a caer? Bueno, va a ser muy difícil despedir a toda esta gente, porque son la gente que vota a los partidos, ya, los partidos dinásticos, ¿no? Entonces, pero claro, se va a acabar el dinero, entonces van a empezar algo que estaba sucediendo hasta ahora, que era absolutamente contra natura, que es que en el sector público se ganase mucho más que en el privado, pues se gana más en el sector público que en el privado, al menos en España. eh, esta, esta terrible, yo diría, irregularidad empiece de alguna manera a reequilibrarse, se empieza a ganar mucho menos en el sector público, porque por eso no corren riesgos, por eso muchos de ellos no han pasado una oposición, han entrado a dedo. Entonces, no los van a despedir, pero las condiciones, por eso yo a los jóvenes les digo, no, si quieres ser funcionario, por supuesto, si el cuerpo te lo pide, pero van a tener niveles de vida mucho más bajos que el pasado, ¿eh? Entonces, ¿qué sectores se van a ir abriendo? Es difícil predecirlo, pero ya estamos empezando a ver, claro, el movimiento del paradigma de tierra capricorniano al paradigma acuariano, ¿eh? Entonces, tú date cuenta que ahora de repente tú y yo nos vemos por Zoom. Zoom es una empresa que no se conocía hace 6 meses. Así de claro, ¿eh? Tú y yo estamos haciendo cosas por Zoom que no hacíamos hace 6 meses. El coronavirus a mí me ha dejado sin capacidad de contactar con mis alumnos. Mis mismos alumnos me han contactado y me han dicho, ¿por qué no lo hacemos por Zoom o por tal o por cual? Y digo, bueno, pues vale, si queréis lo hacemos por tal, ¿no? Es decir, el modelo de negocio, sí, el modelo de negocio del astrólogo, igual que el modelo de negocio de cualquiera, ha cambiado radicalmente. Y esto no va a volver atrás. Esto no No. va a volver atrás. El tema de la distancia social se va a mantener muchos años. Se va a mantener muchos años. Va a pasar a formar parte de la cultura. De la cultura. Entonces, ¿por qué? Porque van a empezar a haber enormes beneficios. O sea, en vez de tener millones de personas atascadas en una ciudad, las puedes tener teletrabajando. El otro día yo tenía un cliente precisamente que me decía, estoy teletrabajando en Santa Pola, en Alicante. No, tú la conoces, una población de la costa de Alicante. Dice, no, me pilló, en vez de pillarme en Madrid, me pilló en Santa Pola la cuarentena y como me había venido con mi portátil, pues estoy trabajando. Dice, mi empresa probablemente no me va a pedir que vuelva a Madrid, porque se dan cuenta de que es Es algo que, mucho más barato y que trabajo muchas más horas. claro. Entonces, todo esto va a cambiar radicalmente. Ahora, ¿qué nuevas profesiones van a surgir? Pues muchas que estén relacionadas precisamente con la provisión de servicios de esta En- forma. ¿Sí? Sí, aquí por ejemplo, ahora mismo en la zona donde estamos, que es la zona del sur de Chile, que es un paraíso porque está lleno de reservas, hay toda una zona volcánica, entonces, bueno, hay agua en abundancia, hay agua además que hay para poder hacer geotérmicas, y claro, aquí un poco entra lo que es Urano en Tauro, ¿no? Y sí que es verdad que ahora mismo está habiendo todo un boom de compras de todo lo que son parajes naturales, reservas naturales. Hemos estado viendo cómo zonas de aquí están empezando como a tener mucho más valor,
porque imagínate una zona con bosque nativo en la cual pasa un río, hay agua, que eso va a ser un tema, sobre todo ahí en España, el tema del agua, por la privatización. Entonces, claro, ese Urano en Tauro a mí me lleva mucho, y creo que ya se está viendo mucho, a volver, ¿no?, a la naturaleza, a volver, por ejemplo, a mí me conecta mucho, sobre todo por la zona donde estamos, con esa transferencia de tecnología de indígenas, es decir, todo ese conocimiento de formas que tienen de vivir en la naturaleza, con respeto, siendo como recibiendo y dando a la naturaleza, toda esa tecnología, esa va a ser como la tecnología punta ahora mismo. Entonces, claro, eso unido a lo que tú comentabas, José, de la gente que va como a abrirse al campo, a irse a poblaciones más pequeñas, ahí van a surgir toda una serie de servicios para toda esta gente. Es, por ejemplo, también el caso muy, muy concreto de un ejemplo igual que el de Zoom, que es el caso de las niñeras por conferencia, por teleconferencia. Entonces, claro, aquí ahora mismo que hay una serie de padres y madres que están teletrabajando, que hay niños que no están en el colegio, entonces van a surgir todo lo relacionado en lo digital, que empieza desde esta manera, ¿no? Muy, muy de Acuario y de, ¿no?, de ese Urano Sí. que está tocando como tierra. Entonces, claro, aquí, pues eso, va a haber un cambio muy, muy, muy grande de paradigma. Y sí que quería comentar al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de qué profesiones. Y para mí una manera de empezar a saber qué profesión, sobre todo a nivel personal, ¿no?, primero personal, es un poco como diciendo, es un trabajo que empieza un poco como cambiar, ¿no?, de cambiar a nivel inconsciente de todos ¿no?, de todas las creencias que hemos tenido, que nos han saboteado, que hemos estado viviendo muchas veces a un nivel muy primario, muy de supervivencia, y empezar como a tocar temas de creatividad, ¿no? Y me viene, ahora parece que estoy yendo como a muchos frentes, pero me viene mucho el tema que hemos comentado muchas veces, el tema de la sexualidad, por la creatividad, por la creación. Y ahora mismo sí que es verdad que está habiendo también un resurgir de todo el tema sexual, y sobre todo a nivel femenino. Y claro, aquí se está abriendo un potencial que para mí es la madre, la matriz de ¿no?, esa energía sexual que está ahí, que es la madre de todo. Entonces, el conectar con toda esa energía va a hacer también que se abra toda una serie de creaciones, de creatividad. Para mí muchas veces el tema cuando me viene un consultante es una falta de creatividad. Es como hay muy de vivir en un automatismo. No te has planteado ahora porque no hay más narices de plantearnos la situación, pero hemos vivido como en un automatismo, ¿no?, en una inercia, en un piloto automático. Entonces, claro, ahora ha sido un momento para recalcular y hacer ese parón, ese hacia adentro, para volver como a decir, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora nuevos, ¿no?, como nuevos canales o nuevas sinapsis, ¿no? Empieza a haber aquí un tema de creación de nuevas neuronas, de nuevas conexiones. Y entonces hay un cambio interno que es básico para que luego se traduzca a nivel exterior, ¿no? Es el desarrollo personal, ¿no? Y entonces sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con autoconocimiento, con indagación, va a estar muy, muy, muy al alza, ¿no? Va a ser muy importante, incluso yo me atrevería a decir como incorporarlo a nivel educacional. O sea, el tema de las emociones, de cómo nosotros entrenamos la mente,
pues esto va a ser como muy pionero, ¿no? El poder controlar a través de meditaciones, a través de gestión de las emociones. Y aquí es como para mí por dónde empezar, ¿no? Si una persona tiene ya esa voluntad de decir, voy a hacer un cambio, empieza por aquí, por ese nivel, ¿no? Y claro, la astrología pues es un mapa que te abre a ver, ¿no? A ver un poco una visión desde arriba, y ahí es como que puedes atajar. A mí me gusta la astrología porque ataja, ¿no? Ataja un poco los, los caminos y claro, esto da como, ¿no? Una persona que no te conoce absolutamente de nada y que te va a hablar tanto de ti de una manera tan objetiva, pues te abre muchísimas posibilidades. Pero luego, claro, el trabajo de cada cual, ¿no? Y aquí empieza Ujú. para mí como el primer pistoletazo de salida para ese gran cambio, porque hablamos mucho de nuevo paradigma, pero a mí me gusta llevarlo como al terreno práctico, ¿no? ¿Cómo lo hace una persona a nivel muy práctico del día a día, ¿no? Pues ahí, a un nivel muy Sí, interno. sí, es curioso porque lo que estás contando me hace, eh, me ha, me ha despertado una inquietud mía que viene de hace tiempo y que el otro día hablando con Pablo Flores y con Alejandro Lodi comentábamos, y de hecho vamos a hacer un pequeño live sobre eso, que es la astrología del siglo XXI, es decir, cómo ha cambiado la astrología, ¿no? Y yo lo veo, porque yo estoy ahora mismo, de alguna manera, sintiendo que estamos haciendo un giro copernicano, un giro de 180 grados, porque estamos muchos astrólogos, yo iba a decir jóvenes, en fin, que nos sentimos jóvenes de espíritu, nos sentimos jóvenes de espíritu, de algún modo trabajando una astrología que ya no está basado en, viene alguien y le dice, oh, el año que viene vas a andar muy mal de dinero, te va a dejar tu marido, todo esto, o sea, eso ya nos damos cuenta de que es de algún modo es basura, Mentira. hablando mal y pronto. Que realmente lo interesante es utilizar la astrología como ese lenguaje simbólico que es infinito, que es polimórfico, que asume infinitas formas, para darte cuenta, fundamentalmente para eso, para darte cuenta de qué es lo que está pasando, de qué es lo que te está pasando, y la astrología tiene esta capacidad de hacerte vivir los diferentes niveles de cada cosa que te está pasando. Porque cada cosa, como Liz Green lo define muy bien en uno de sus libros, ya no recuerdo en cuál, de los diferentes niveles de interpretación, ¿no? El nivel físico, que es pues, lo que te sucede a nivel físico, lo que te está pasando, has tenido un accidente, te han despedido del trabajo, has comprado un auto nuevo, este tipo de cosas, ¿no? Con el nivel emocional, el cómo vives eso a nivel emocional, y luego cómo vives eso ya a nivel de lo que se llama la teleología, es decir, del a dónde me lleva esto, porque, es decir, de algún modo tú estás viviendo una experiencia, porque esa experiencia te está llevando a algún sitio, a nivel de conciencia, si quieres, ¿no? Está expandiendo tu conciencia. O sea, algo tan simple como decir, me compro una bicicleta eléctrica. ¿No? Bicicleta eléctrica, cosa banal. Bien, pues ahí tienes el hecho físico de tu bicicleta eléctrica, el dinero que has pagado por ella y tu bicicleta eléctrica aparcada en la entrada de tu casa, ¿no? Bien. Y luego tienes la emoción, el sentimiento de voy en una bici eléctrica. Y luego tienes todo lo que esa experiencia te va a proporcionar. Sitios a los que vas que antes no ibas, maneras de comunicarte, de relacionarte, porque de repente, yo que he sido motero en mi juventud, eh, me acuerdo que los moteros nos juntábamos, nos reuníamos para ir juntos en moto, pero luego los que teníamos tal marca con los que no nos hablábamos con los que tenían la otra marca y cosas de estas, ¿no? Como se van creando tribus urbanas bueno, que luego que tiene mucho sentido, porque claro, la elección de una marca determinada revela rasgos de carácter, de algún modo, te das cuenta, ¿no? Entonces, te quiero decir que cualquier experiencia tiene
infinitos niveles de vivencia y la astrología te permite entrar en eso y vivirlo de una forma más rica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una experiencia, puedes decir, un duelo, ¿no? Un duelo. Hoy mismo hablaba yo del Venus retrógrado, este Venus retrógrado que estamos teniendo en Géminis y que va a entrar en una posición muy delicada ahora, porque va a entrar en conjunción con el Sol, en cuadratura con Marte, en cuadratura con Neptuno, la luna llena penumbral, con un pequeño eclipse penumbral y todo esto. Es decir, de repente ese Venus nos hace reconsiderar viejos amores y tal, y vamos a decidir o bien retomamos ese viejo amor, o bien ya de alguna manera lo llevamos al destructor de papel amoroso, y ya se destruye para siempre, ¿no? Entonces, esta experiencia que va a tener diferentes niveles yo diría, cognitivos y de conciencia, porque no va a ser solamente que le digas, bueno, devuélveme el rosario de mi madre y todo esto y ya no nos hablamos más, a luego todo lo que has ido dejando detrás y, y el darte cuenta de que ya no eres el mismo. ¿Por qué? Porque ya no necesitas a esa persona, ya no quieres a esa persona. ¿Por qué? Porque querer es necesitar. Y conforme cambiamos, necesitamos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces te das cuenta que ya no quieres a esa persona porque ya no necesitas a esa persona, porque tú has cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto Venus nos va a iluminar sobre la naturaleza de las relaciones y sobre la naturaleza del necesitar. Y a partir del necesitar, del ser. Porque, o sea, Venus está conjunta con el Sol estos días. Nos vamos a dar cuenta de la relación que hay entre ser y necesitar. Y eso ahí es donde la astrología nos puede ayudar muchísimo. Es un lenguaje simbólico que es inagotable. Es inagotable. Tal cual. Sí, y también al hilo de lo que dices, muchas veces es, ¿no? La astrología, ¿no? Cuando viene el consultante, lo que cuenta, muchas veces cuenta una historia, pero realmente la historia más objetiva es la realidad que tiene, luego el encuadre que tiene, ¿no? A qué se dedica, qué tipo de relaciones tiene, si está en relación, si tiene hijos. O sea, luego la historia que no se cuenta, que esa es la que en una carta se puede ver de manera muy, muy objetiva. Entonces es como habla mucho más que la historia que cuenta a veces la persona, esa historia que no se cuenta, ¿no? Entonces, claro, la astrología es como eso que comentabas, ¿no? De ese Venus que te ayuda a ver, pues, de qué manera vamos a sentir, por ejemplo, ahora mismo esa nostalgia y a dónde nos vamos a remitir al pasado. Entonces, se ve, por ejemplo, personas que tienen unos ciertos apegos a relaciones, que han dejado como toda esa puerta como muy abierta y por eso no reinician otras relaciones, porque todavía es como, hay un vampiro de energía, por decirlo de alguna manera, que está como captando esa energía. Y, y aquí es como que la persona rápidamente puede llegar a verlo, ¿no? Puede llegar a entenderlo y esto es para mí lo más mágico que tiene la astrología, ¿no? Que en una sola sesión Mm. se puede como abordar a toda la personalidad y de manera muy rápida, de manera en un golpe de, porque bueno, pues cuando vas a hacer terapia, ¿no? El psicólogo necesita toda una serie de sesiones hasta que llega realmente a Sí. indagar lo que hay, ¿no? A descubrir detrás de todas esas capas que nos ponemos, ¿no? Y sí, sí que es cierto que a mí me asombra, ¿no? Yo tengo una mente muy, muy racional y cada vez que, ¿no? Como que digo, funciona, esto funciona, me corrobora que funciona. De todas maneras, nos hemos ido como mucho del tema que en principio hemos El empezado. tema central, Nos sí, hemos el ido por las empleo, ramas. los nichos de empleo en el futuro. Yo cuando este mediodía, mientras estaba comiendo, estaba pensando eso, que tenía este live contigo
Y la idea que me ha venido a la cabeza me ha dado un poco de miedo, digo, no sé si hablar de esto. Pero claro, yo me di cuenta de una cosa, la generación que está entrando ahora al mercado de trabajo son los millennials. Fundamentalmente son los llamados millennials, que en astrología pues es toda esta gente que nace con Plutón en Escorpio y Urano y Neptuno en Capricornio, fundamentalmente, ¿no? Todos estos años. Bien, eh, claro, esta gente ya tiene una configuración, yo diría, muy definida, porque con Plutón en Escorpio vienen a cargárselo todo. Con Plutón en Escorpio necesitan una catarsis, necesitan una experiencia eso es de hundimiento y renacimiento de esta generación. Y de hecho, si estudias la precedente generación con Plutón en Escorpio, de hace ya casi 300 años, son la generación que protagoniza la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Mm. Son la gente que está en la calle cortando cabezas y seccionando yugulares en la Revolución Francesa y en la Americana. Te das cuenta, y en muchas de las revoluciones americanas. Es decir, que esta gente que están entrando ahora en acción, en movimiento, te puedes imaginar lo que vienen a hacer. Sí, Eso es lo primero. Luego tienen Urano y Neptuno conjuntos en Capricornio. Eso es también muy importante. Esa gente, de algún modo, tienen esta noción de llegar a la unión mística global a través de la innovación, de la tecnología, de la revolución tecnológica. Y de algún modo lo estamos viviendo, porque yo recuerdo en los años en que esta conjunción sucede, la conjunción de Neptuno-Urano en Capricornio, yo estaba trabajando y mi profesión en aquellos años fue vender esta idea de que el comercio electrónico, el Internet, yo trabajaba en una institución europea y yo recuerdo que yo era jefe de un departamento y mis políticos me dijeron lo que hay que vender ahora mismo es esto. Esta es la salvación. Y además lo vendíamos de una forma muy neptuniana, muy redentora. La salvación del mundo es el Internet, es la tecnología, es el comercio electrónico. Bueno, y aquí estamos, ahí ya lo tenemos, ya estamos teniendo el comercio electrónico. Ya no es un concepto, ya es Amazon, ya no es comercio electrónico, ya es Amazon, ya es Zoom, ya es Google, ya es toda esta gente, es Apple, todo esto, ¿no? Y ya es el Big Data, es el Fake Data, es todo esto, lo estamos viendo ya con sus zonas de sombra, ¿no? Todo el Fake Data, todo las fake news y todo el Big Data, el cómo saben qué es lo que vas a desayunar mañana por la mañana. Hoy en día ya es posible y saben de qué te vas a morir y en qué hospital te van a tratar o no te van a tratar. Todo esto y esto combinado con la emergencia del quantum computer, computación cuántica, la inteligencia artificial y todo esto, nos está llevando imparablemente a este mundo millennial, a este mundo millennial. Este mundo millennial, uno de los mundos posibles, uno de los mundos posibles, es el mundo del Matrix. Es el mundo del Matrix. Y claro, ahí hay mucho trabajo, porque para mantener el Matrix hace falta mucha gente también. Entonces yo, con un cierto cinismo y sarcasmo, diría, ¿quieres trabajo? Métete en el Matrix. O métete a construir el Matrix. Construir el Matrix. Ahí va a haber mucho trabajo en todo lo que sea construir realidades paralelas, universos paralelos. Y tú hablabas ahora de la reconquista de la sexualidad. Y yo pienso que vamos a ir mucho más allá de la reconquista de la sexualidad. Por supuesto que vamos a reconquistar la sexualidad. Y hoy en día se ve el movimiento femenino muy fuerte, que está para mí muy asociado con el tránsito del nodo norte por Cáncer. Hemos visto estos 18 meses pasados como todo el tema femenino de repente, ¡guap!, cobraba mucha vigencia, mucha actualidad. Y es normal, claro, el nodo norte es un punto de algún modo de experiencia, de manifestación. Entonces, y por ejemplo, ahora mismo se está ya viendo mucho más un cambio de actitud radical. Ya no es el hombre quien va buscando, ahora es la mujer la que va buscando su satisfacción sexual, y lo explicita.
ya lo explicita de algún modo, ¿no? Claro, todo esto es un cambio de paradigma brutal, pero que va a crear nuevos mercados, va a crear nuevas aplicaciones, y luego aquí entramos ya de lleno en todo lo que es el mundo de lo virtual. Porque nos hace reír, ¿no? Decimos, pero el mundo virtual no va a sustituir nunca a lo real. Y yo os digo, ya lo ha sustituido, ya lo ha sustituido. Los jóvenes hoy en día ya no consumen sexo como lo consumíamos nosotros, que era quizás poco, pero al menos era real. Al menos era real. Ahora ya se consume sexo en Pornhub, y es Claro. toneladas de sexo, todo el que tú quieras, pero es virtual, es virtual. Y hay países, yo leí hace poco de Japón, tengo un amigo que acaba de volver de Japón, una pareja que acaba de volver de Japón, y me contaba el problema que hay de que ya no sale la gente a tener relaciones, los adolescentes, los jóvenes, cuerpo a cuerpo, se quedan en casa, ya lo tienen online, ¿no? Y esto es solo el principio, Uf. esto es solo el I- principio. i- Increíble. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, es como, ¿recuerdas una película de Woody Allen? Hay una película de Woody Allen que se llama The Sleeper, El No, Dormilón. no, no, no La lo. tradujeron al español como El Dormilón. Es muy buena, muy divertida. Y es un señor, es Woody Allen, por supuesto, que lo hibernan, porque estaba enfermo o algo así, lo hibernan y despierta en el año 2200. Por ahí, ¿no? Despierta. Claro, y era un señor normal de los años 70 de Estados Unidos, un judío normal de los años 70 de Nueva York, ¿no? Y de repente despierta un mundo en el que, por supuesto, todo está súper automatizado y tal, y entre otras cosas no hay sexo. No hay sexo, el sexo ya es puramente virtual. La gente se reúne y se pasan unas bolas, con esas bolas tienen orgasmos. Eso le llaman el orgasmatrón, el orgasmatrón. Pero la gente ya no comunica y él pregunta en un momento dado, dice, y nadie lo hace como antes. Dice, ¿cómo como antes? Pues desnudándose y besándose. Dice, no, dice, bueno, algunos descendientes de italianos y españoles todavía, pero aparte de eso nada, ¿no? Entonces, yo creo que podremos acabar un poco por ahí también, ¿no? Que seamos una minoría. Ya, ya, ya. Pero en fin, esto es una proyección distópica, pero a mí me parece muy, muy probable que vayamos hacia, sobre todo porque yo tengo mucho contacto con jóvenes millennials, que vienen a consultarme. Y es curioso, ¿no? Porque muchas veces me dicen, quiero una carta compuesta, una sinastría. Digo, bien, pero ¿sabes con quién quieren la sinastría? Con su madre, con su Guau, madre, con la madre. Un millennial de 28, 29, 30 años. La sinastría con la madre. guau. Esto ya nos dice mucho, esto ya nos dice mucho. ¿M? Cuando una persona de más de 14 años se ve en pareja con su madre, Mm. algo va profundamente mal, Algo no funciona, no. algo no funciona, ¿no? No. Bueno, pues esto es lo que yo estoy en un lugar, yo diría, privilegiado porque me viene gente de todas las edades, de todas las culturas, de todos los niveles sociales y tal. Y yo empiezo a ver esto ya hace un par de años que veo esto con mucha fuerza. Y tal, se me hiela la sangre, ¿no? Ya últimamente me niego a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente, hay también date cuenta que este empoderamiento femenino, que es muy loable, la gente de mi generación, yo creo que lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Pero da mucho miedo a los hombres jóvenes, porque de repente es la mujer la que se empodera y se empodera también sexualmente. Y es la mujer la que va a decir, yo quiero esto. Y Ya, lo que la mujer quiere es mucho más complejo que lo que el hombre quiere. La mujer quiere mucho más que el hombre, quiere mucho más que el hombre. A nivel sexual, a nivel afectivo, a nivel emocional, quiere mucho más que el hombre. Y esto da mucho miedo. ¿Mm? Y esto probablemente va a ser la fuerza motriz de una enorme migración hacia el mundo de lo virtual. Porque en el mundo de lo virtual, allá no te da miedo, eres tú el que
que está en control de todo esto. Y hoy en día, pues las aplicaciones virtuales son un poco jueguecitos, pero espera 10 o 15 años. Espera 10. Bueno, sí que ahora mismo es como, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? La sangre helada de un poco de esta panorámica que pasa tanto por algo completamente incontrolable y muy de no sentir, ¿no? De no pasar a través de los sentidos. También está ahora como muy entrando el tema del Bitcoin, ¿no? Que ya está saliendo como muy públicamente, en el cual, pues, como un Amancio Ortega está comentando ya abiertamente que es una manera de invertir, que es una manera de tener como rentable seguro. Y claro, ahora mismo, ¿no? El que tú tengas que pasar por un banco, ¿no? La mayoría, el 80% de la población pasa por un banco, ¿no? A la hora ahora mismo que, por ejemplo, no se acepta mucho el metálico, que se está como haciendo transacciones virtuales. Entonces, el tema no sé tú cómo lo ves, ¿no? El tema de que ya van a desaparecer o a empezar a desaparecer los bancos como intermediarios, ¿no? Que ya han aparecido muchas empresas que realmente toda esa transacción, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora que nosotros estamos aquí en Chile y tiene que pasar a un banco, luego a otro banco, ¿no? Para hacer todo un recorrido que hace el dinero hasta llegar de un punto a otro, va a haber como cada vez más se van a eliminar todos estos intermediarios. Entonces, es como que el dinero va a tener como otra vía que no va a ser la normal a través de un banco y se va a poder hacer a través de Sí, operarios, ¿no? Entonces aquí creo que también se abre como todo un sector completamente novedoso que va a romper, ¿no? Toda esta estructura de los bancos. Ya, por ejemplo, ¿no? De cómo ya han adquirido una moneda, ¿no? Los chinos, ¿no? De que ya han empezado a funcionar a través de una moneda virtual. Y a mí me viene sí, un sí, poco sí. también el tema ¿no? Del intercambio, del trueque, de que empiece a funcionar a algunos niveles, ¿no? Como la gente a nivel de trueque, ¿no? Esto es, ¿no? También el Urano en Tauro, ¿no? Que va Sí, a transmutar toda esa parte como más material, ¿no? Le va a dar mm, otro sentido completamente diferente, innovador, ¿no? y no solo es Urano en Tauro, sino que es todo lo que está sucediendo en Capricornio, porque la banca es parte del establishment. Bueno, la banca es el establishment. Es, En países como España, es directamente la banca es el establishment, la banca es el gobierno. Entonces, efectivamente, esto es algo que se está empezando que se está empezando a notar, porque gente como tú y como yo pueden ya abrirse una app en una de estas apps financieras y empezar a intercambiar. Bueno, luego aplicaciones como Visum, por ejemplo, ¿no? viso. Que es en España, ¿no? Que ahora se utiliza mucho. El otro día a mí alguien me dijo, ¿no tienes Visum? Pues entonces no te pago. Entonces dije, bueno, pues vale, entonces me abrí la cuenta de Visum y ya está, ¿no? Pero me di cuenta que era realmente muy sencillo también, ¿no? Entonces todo esto va a ir cada vez más. El fenómeno PayPal, por ejemplo. PayPal, que a pesar de que cobra unas comisiones leoninas, espantosas, pero funciona muy bien, te da un tipo de servicios muy bueno. Yo, o sea, te doy una mención, no hago, Dios me libre de hacer publicidad de PayPal, pero con el tema del COVID me quedaron varios vuelos comprados, anulados. Y las compañías aéreas, de forma ilegal, por supuesto, pero lo hicieron con porque tienen respaldo sus gobiernos, dijeron que no nos devolvían el dinero. Punto. No te lo devuelven. ¿Eh? Y PayPal, que yo reclamé a PayPal y PayPal consiguió que me devolvieran el dinero. Yo dije, caramba, o sea, PayPal funciona para algo. Es decir, ¿qué ha hecho PayPal por mí? Lo que mi gobierno no ha hecho. Lo que mi Claro. gobierno no ha hecho. Eso era el gobierno quien tenía que haberlo hecho, porque era ilegal que una compañía aérea suspenda unilateralmente un vuelo y no te lo reembolse. Eso es el gobierno. Pues no, el gobierno ¿qué hace?
se pone del lado de las compañías aéreas. Lo vemos, ¿eh? El gobierno español, el francés, el holandés, que tienen compañías aéreas estatales, ay, yo no, ¿cómo van a devolver el dinero estos pobrecitos, ¿no? Es decir, que estamos empezando a ver cómo nuevos emergentes socavan brutalmente el poder, el monopolio de los antiguos monopo- entidades monopolísticas, ¿eh? Y esto va a ir ampliándose cada vez más y más y más. Entonces, ¿dónde va a acabar esto? Pues no lo sé muy bien, pero por supuesto, bueno, el tema del Bitcoin, yo estoy de acuerdo que se va a acabar imponiendo, vamos, son las monedas virtuales. Yo no aconsejaría a nadie invertir ahí porque la volatilidad es brutal. Puede subir o bajar el 100% de un día para otro, ¿no? Pero está claro, claro, pero eso va a poner, y es de nuevo el paradigma que estamos viviendo, ¿no? De todo este derrumbe de lo capricorniano, de lo institucional, de lo bancario, y Urano en Tauro diciendo, pues yo aquí tengo nuevas maneras de gestionar vuestros saberes bancarios o materiales o lo que sea, ¿no? Entonces, esta combinación, lo vamos a ver el año que viene con la cuadratura, la larga cuadratura Saturno-Urano, que va a durar todo el año que viene. Ya este año la tenemos, pero el año que viene va a estar todo el santo año esa cuadratura ahí, y además con Júpiter ahí, mezclado con Marte y todo. O sea, realmente ahí que vamos a tener, yo pienso vamos a tener el hundimiento, el comienzo del fin del hundimiento del sistema bancario. Yo lo vi el otro día, fui a mi banco, que es un prestigiosísimo banco alemán, no os tengo que decir cuál, pero alemán, además se llama el Banco Alemán, así de claro, y me quedé sorprendido porque fui allí a sacar dinero simplemente y la persona que me atendió me dijo, ¿por qué no compra usted estos bonos que emitió el Deutsche Bank? ¿No? Yo le he dicho, no quiere. Y tal, y yo miré y dije, es imposible que estén ofreciendo esta rentabilidad, una rentabilidad brutal. Y dije, esto solo puede ofrecer a alguien que sabe que va a desaparecer de aquí a un par de años. Claro. Entonces, es alguien que está desesperado por obtener liquidez, pero ya, y que tiene que prometer unos réditos grandísimos de las cosas, ¿no? Eso ya me puso la mosca en la oreja. Dije, puf, si el Deutsche Bank está emitiendo deuda al 2,5%, eso significa que no llegan al 2023. Wow. Entonces, claro, ahí tenemos toda esta gente que está emergiendo ahora y bueno, y tú ves los millennials, ¿no? Cómo cambian sus hábitos de consumo, ¿no? Ya los millennials no tienen coche. No tienen coche. El millennial urbano, yo me recuerdo en mi generación tener un coche, si no tenías coche no eras nadie. O sea, yo he llegado a limpiar letrinas, a limpiar, a recoger zanahorias en el campo para poderme pagar mi primer coche. Te das cuenta, ¿no? Y ahora mi hijo mayor, es un millennial, me dice, no, yo un coche no tengo. Digo, pero si quieres, el centro de una gracia no, pero tengo esta app en mi smartphone, llamo, app, y me dice el primer coche eléctrico a menos de 100 metros de mi casa. Lo agarro, voy, lo dejo donde está y ya está, no tengo que pagar seguro, no tengo que pagar nada, además es eléctrico, no contamino y tal. O sea, y te das cuenta, ¿no? Que sus hábitos de consumo ya cambian radicalmente. Entonces, bueno, pues lo estamos viendo ahora, otra burbuja que puede pinchar, aparte del sector eh, aeronáutico, es el sector automovilístico también puede pinchar. ¿Por qué? Porque si la gente, como parece ser que está sucediendo, se va a vivir en la periferia de las ciudades, porque la gente se dice, me pilla otro COVID-19, que es muy probable que nos pille, y yo no quiero estar en un apartamento de 40 metros cuadrados con mi hijo, mis hijos, mi suegra y mi marido y todo esto, y el perro. ¿Eh? Me voy a vivir a 40 kilómetros, 50, 100, teletrabajo y tengo una casa con jardín, que está mucho mejor recluido en una casa con jardín que en un apartamento de 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces, todo esto va a conducir, lógicamente, a una pérdida de valor de las ciudades, a todo un sector que vivía restauración, etcétera, etcétera, ciudades, que se va viendo transporte también, porque si teletrabajas, no tienes que hacer el famoso commuting, no tienes que ir cada día a hacerte esos 100, 200 kilómetros de commuting, puedes quedar en tu casa.
vas 1 o 2 veces a la semana a un supermercado cerca de tu casa. O incluso, todavía mejor, eh, montas una pequeña cooperativa agrícola con tus amigos de tu pueblo, ya tienes prácticamente tu vida resuelta, ¿no? Es decir, que las cosas van a cambiar radicalmente en los próximos años. Y es esta mezcla, ¿no?, de Urano, lo que tú decías, Urano en Tauro, por supuesto que es un back to the roots, volvemos a las raíces, pero va a ser un volvemos a las raíces mm, muy poco bucólico, muy poco, no va a ser un volvemos a las raíces de voy a regar con acequias como regaban los antiguos, no, va a ser muy tecnológico, va a ser, porque es una generación de gente que viene con mucha tecnología, que viene acostumbrada a usar, de hecho no conciben la vida sin muchísima tecnología y que van a volver al campo, que van a volver a hacer cosas en el campo, pero no como sus bisabuelos y tatarabuelos. O sea, ya van a regar gota a gota, van a regar por goteo, no van a regar por inundación o por aspersión. Van a utilizar, van a utilizar nuevas variedades, algunas de ellas modificadas genéticamente. Porque esto ya sé que mucha gente me querrá crucificar, pero en un entorno de cambio climático brutal, donde vamos a perder tierra cultivable, prácticamente más de la mitad de la tierra cultivable va a desaparecer en los próximos años, creo que vamos a tener que recurrir a todo lo que la tecnología nos pueda ofrecer para sobrevivir, porque somos cada vez más mocas también. Sí. De manera que vamos a ver muchas cosas, pero no van a estar en línea de esta Arcadia feliz, donde nos vestimos como nuestros tatarabuelos y cultivamos la tierra con un azadón y tal. No, eso por supuesto que no. No veo a los jóvenes millennials cultivando la tierra con un azadón. No creo que aguanten ni 10 minutos el esfuerzo físico de destripar terrones con, Sí, con- con un sí, azadón. sí, están Las- los dedos, ¿no? Lo único que mueven son los dedos, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Sí, Pero sí que va a haber un retorno. Eso estoy seguro. Además, sí, se está viendo en España que hay mucha gente que ya está buscando casa fuera de la ciudad, sí, porque las ciudades se han convertido en trampas. Y lo vemos con el COVID, donde se están dando los enormes índices de contagio en las grandes ciudades, sobre todo en los centros cerrados, en los espacios de oficinas, colegios, residencias. Ahí es donde, en fin, hay que ser un genio, ahí es donde el contagio se produce. sí. Bueno, José Millán, pues esperemos que toda esta conversación haya sido bastante, creo que ha sido muy interesante y puede dar y aportar mucha luz a muchas personas y abrir, ¿no? Abrir esa, ¿no?, esa parte más creativa de, ¿no?, de ver qué va a venir y adelantarse un poco a lo que va a venir y reinventarse de esa manera para adaptarse. Es una cuestión de resiliencia y de adaptación a lo que viene. Y nada, pues solo podemos hacer, solo podemos que de alguna manera como, ¿no?, como superación, pero hacia adentro, porque las circunstancias externas son las que son, pero sí que se puede hacer un trabajo interno y yo vuelvo otra vez a remitirme a ese autoconocimiento que aporta una carta natal y eso va a hacer que realmente muchas de las guerras internas que tenemos, ¿no?, como que se quedan más en paz, empezamos como a autocomprendernos más, a aceptarnos más y eso se va a reflejar, ¿no?, en lo que nos rodea, ¿no?, porque ya va a haber como mucha tensión. A nivel externo va a haber demasiada tensión, se va a poner la situación como, no ser catastrofista, pero bueno, va a haber unos cambios que no hemos previsto, ¿no? ¿no?, esta incertidumbre, esta inseguridad que nos lleva a otro tipo de seguridad, pues eso, nos va a mover mucho de nuestra zona de confort y todo lo que sea, ¿no?, el tener una serie de recursos, de adaptaciones, ¿no? Es como yo muchas veces pienso, ¿qué le voy a dejar a mi hija, ¿no? ¿Cuál va a ser la herencia de mi hija?
porque sí que es verdad que los padres, o sea, mis abuelos a mis padres les dejaron tierra, luego a mí me dejaron una carrera universitaria, pero ahora, ¿qué le voy a dejar yo a mi hija? ¿Qué recursos o qué le puedo ofrecer ahora mismo para lo que viene, ¿no? Para el futuro de mañana? Y pienso que va a ser eso, ¿no? Una gran adaptabilidad a cualquier entorno, también pienso mucho en los oficios, ¿no? El que conozca diferentes oficios. Ahora mismo es como, yo no me voy a plantear el que mi hija, por ejemplo, vaya a una universidad, ¿no? Todo el tema que está viniendo ahora con este nodo norte que ha cambiado, el nodo sur que ha cambiado a Sagitario, todo el tema de las universidades es como que ya no va a tener ningún sentido, ¿no? Va a perder toda No. su posición que tenía de estar ahí en las cumbres y de ser como la parte seria. Entonces, claro, me replanteo qué voy a dejar, ¿no? O qué puedo hacer ahora mismo ante este panorama para alguien que tiene solo 2 años, ¿no? Y me viene todo este tema, me viene el tema bueno, por ejemplo, sobre todo los idiomas, que sea una persona que tenga como mucha facilidad tal y como se van a poner las fronteras con el tema de Saturno, ¿no? De tener diferentes nacionalidades y por ejemplo, de oficios, de conocer oficios como puede ser electricidad, maneras de poder autoabastecerse. Y otra de las, ¿no? de las ideas que me viene es, estuvimos mirando, por ejemplo, en Australia, que lleva muchos años con el tema de vivir en comunidad y vivir de manera muy, muy ecológica, con casas que tienen todo un sistema de geotermia, de placas solares, todo ese tema, ¿no? de ser autosostenibles en el tema en cuanto a energía, que va a ser otro punto muy a considerar. Entonces, como toda esa serie de cuestiones que van enfocadas ahí a una energía renovable, el uso muy eficiente de las energías y lo que tú comentabas, ¿no? De toda la genética, que va a ser necesario, es que va a ser sin querer, ¿no? Es como hace unos años a nivel tecnológico y de tecnología era como buscar el sexo, ¿no? El hacer un híbrido de una zanahoria que tuviese más vitamina A. No, pero es que ahora es necesario por temas de agua y por temas que ya se está viendo, ¿no? El cambio climático, que estamos ya viviéndolo. Ahora mismo aquí la temperatura es completamente inusual, no ha nevado, cosa que no ha pasado años anteriores. Por tanto, ante este panorama, pues aquí empezamos como a Bueno, respirar. yo diría que claro, estamos viviendo unos tiempos críticos, dramáticos, eso es cierto, pero hay que verlo con perspectiva. Hay que ver que la humanidad ha pasado ya muchas veces por aquí. Eso es lo primero. También tenemos que darnos cuenta de que la humanidad ha aprendido. Igual que o sea, la humanidad como colectivo ha aprendido, igual que nosotros aprendemos con el tiempo. Y porque cuando yo leo, por ejemplo, prognosis que se habían hecho de este año 2020, de hace mucho, los astrólogos ya sabíamos hace mucho que iba a suceder esta gran conjunción y tal, ¿no? Y las prognosis eran terribles, guerra mundial, descalabro total de la economía y tal. Y bueno, sí, estamos viendo tensiones, ¿cierto? Estamos viendo un descalabro bien fuerte de la economía, todo esto es cierto, pero es el tema de grado. Yo creo que el mundo, o sea, no va a desaparecer, no va a haber una tercera guerra mundial, no vamos a ver masas de hambrientos por la calle. Hay hambrientos, pero se va a ir gestionando poco a poco todo este tema. Es decir, yo diría que hay que tener también un tanto de situarse en el momento en que vivimos. Y quitarle drama a todo esto, a la humanidad. El ser humano es el animal más adaptado. Es el animal más adaptado. Entonces, para nuestros hijos, yo siempre digo cuando me dicen, ¿qué hago con mi hijo? Yo digo, sé feliz tú.
Sé feliz tú, porque si eres feliz tú, al menos tu hijo tendrá un referente de alguien que sí, que pasó malos momentos, que vivió crisis, pero que fue más o menos feliz, que consiguió no mandarlo todo al carajo. Entonces, sé feliz tú, fundamentalmente, cuídate tú a ti mismo. Nuestra obligación como padres es cuidarnos a nosotros, porque esa es una manera de cuidar a nuestros hijos. Luego, si estudian inglés o no estudian inglés y tal, pues no sé, sí, por supuesto, el inglés es necesario, es fundamental, pero a lo mejor dentro de 10 años tenemos máquinas de traducción simultánea, que ya hay, ya Que las ya hay, hay, ¿no? que ya hay. Pero, Tienes pero ya razón. estaremos hablando tú y yo en Zoom y tú serás una bielorrusa y yo seré qué sé yo, un catalán o un vasco, un gallego y tal, y yo te estaré hablando en catalán y tú me estarás hablando en bielorruso y estará traduciéndolo en simultáneo y tal, ¿no? Te quiero decir que no lo sé, quizás sí, quizás no. El inglés a mí me ha servido mucho, por supuesto. Yo a mí mismo me recomendaría estudiar inglés, por supuesto, porque me ha salvado la vida. Pero a mis hijos, bueno, sí, quizás es bueno. Yo diría sobre todo ser versátiles y ser fundamentalmente, ser felices independientemente de cuáles sean las circunstancias de tu entorno, y cultivar la empatía y cultivar sobre todo el amor por sí mismo. Date cuenta de que no puedes querer a los demás si no te quieres a ti mismo, ni los demás te querrán a ti si no te descubres a ti mismo y no te quieres a ti mismo por lo que tú eres. Ver menos la tele, ver menos las películas de Hollywood y dejar de pensar que tenemos que Pues, triunfar, tener grandes coches, grandes casas, muchas relaciones sexuales con muchos hombres y mujeres bellas y todo esto, ¿no? Y de alguna manera disfrutar lo que tenemos, básicamente. Bajar a la tierra de nuevo. así es. Muy bien. Pues muchísimas Pues, gracias por este mensaje tan esperanzador y tan bonito que has hecho, José. Y nada, un abrazo cósmico desde aquí, desde Chile. global, al menos global. Global. Muy bien. Un Pues placer. nada, ya veo que estás en un sitio precioso, ¿no? Con grandes Sí, árboles detrás tuyo. Qué es una, maravilla, maravilla. Sí, sí, ya veo, ya veo. soy una Muy afortunada. bien. Sí, Gracias. sí, sí, sí. Muy bien, Miriam, un abrazo a ti y a Un todos abrazo. los que nos vean. Venga, hasta la vista. Gracias. Gracias.